quería decirles que ya estamos cerca de terminar esta materia. Nos queda esta clase y una clase más para terminar doctrina, la primera parte de doctrina, porque doctrina está, para primer año está separada en dos partes. Primero es bibliología y la segunda parte es teología, que le llamamos teología propia porque hablamos de la teología de Dios, es el estudio o la disertación de Dios, ¿sí? Pero específicamente en las características de Dios, porque en sí la teología de Dios es muy amplia. Por ejemplo, la salvación también tiene que ver con Dios, pero bueno, la salvación tiene, dentro de la rama de la teología, tiene su espacio. Dios también es, Jesucristo también es Dios, pero bueno, esa parte de Dios está separada, es otra materia. La salvación también tiene que ver con Dios, esa parte de la teología de la salvación tiene otro espacio de su estudio. Entonces nosotros, esta primera parte es bibliología, que tiene que ver con todo el contexto de la palabra de Dios, de cómo llegó a nosotros, de cómo la tenemos nosotros, y es la primera parte de bibliología, y la segunda parte de doctrina tiene que ver específicamente y solo con los atributos de Dios, que tiene que ver con la moral de Dios, tiene que ver con los nombres de Dios, pero solamente hablamos de Dios Padre, por así decirlo. No hablamos ni de la salvación, no hablamos ni de Jesucristo, pero hablamos de Dios. En algunas partes, por supuesto que sí, hablamos, pero más que nada está referida a la doctrina de Dios. Pero esta primera parte ya está a punto de terminar, que tiene que ver con la Biblia, de cómo nos llegó la Biblia a nosotros, y ya estamos a punto de terminar. Es esta clase, una clase más, y después viene el examen. Así que nada, tenemos solo dos clases, esta, otra más y un examen, y después iniciamos con doctrina, pero la parte que tiene que ver con la teología propia de Dios. Y después vamos a ver por qué le llamamos propia de Dios, y bueno, y los nombres y algunas definiciones más. Pero bueno, ya estamos en horario y vamos a empezar. Hoy tenían que leer algunas páginas, así que bueno, lo que tenían que leer tenía que ver con los símbolos de las Escrituras, porque la palabra del Señor muchas veces nos habla a través de símbolos, y este lenguaje simbólico está para poder enseñarnos una verdad que está escrita, es una verdad muchas veces espiritual o moral, pero está en la palabra de Dios y usa signos. Entonces nos hacen ver estos símbolos, nos hacen ver una realidad, la realidad de las Escrituras, y traen, es como que son imágenes que la palabra utiliza para poder dar a entender mejor la verdad que nuestro Dios inspiró a los escritores para que ellos nos puedan estar reflejando. Y quiero empezar inicialmente. ¿Alguien leyó alguna de estas imágenes de las Escrituras, los símbolos? Si alguien quiere nombrar una, la puede nombrar y podemos desarrollar el tema. Habla de la simiente, del agua, del fuego. Muy bien. Perfecto, habla de la simiente, del agua, del fuego. Cuando hay un texto bíblico, hay textos bíblicos para cada uno de estos ejemplos, y dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, hablando de la simiente, ¿sí? Hablando de la simiente, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. La semilla en este caso es la palabra de Dios. Entonces toma un ejemplo de la realidad de aquel entonces para poder dar a entender una verdad, que la verdad es la palabra de Dios, y toma esta simiente, toma esta semilla, porque viene de semilla, que cuando es plantada en el corazón del hombre, esta semilla da un fruto. Este fruto inicialmente para nosotros es un fruto de salvación.
pero el símbolo, este símbolo de la semilla, nos sugiere este poder generativo que tiene la palabra de Dios dentro nuestro. También estaba el ejemplo de un espejo. ¿Por qué? Y habla, la palabra dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro, el natural. Entonces, es cuando toma la palabra, el ejemplo de un espejo, como cuando cualquiera de nosotros se levanta a la mañana, se lava la cara, se mira a ver si está muy despeinado, si se tiene que peinar, si tiene que mojar el pelo, si tiene que poner gel o lo que sea. ¿Qué es lo que vemos? Contemplamos en el espejo lo que realmente somos. Eso es lo que está diciendo la palabra. La palabra dice que es un espejo porque nosotros nos podemos parar frente a ella y ella nos va a reflejar lo que realmente somos. Esto ilustra el poder de revelación que tiene la palabra de Dios con respecto a nuestra naturaleza caída y pecadora. Nos muestra la realidad de lo que realmente somos. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra, ella nos habla y es como un espejo porque nos hace ver la realidad que sin la presencia de nuestro Dios en el corazón, simplemente somos personas falibles, vulnerables, propensas al pecado, al error, propensas a irarnos, propensas a decir cosas que no nos conviene y que después nos arrepentimos. Eso es lo que hace la palabra, es un espejo, nos muestra la realidad de lo que realmente somos. También dice que es crítica la palabra, que nos critica, porque la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto se encuentra en hebreo. Dice en griego, esto se puede leer así: la palabra de Dios es un crítico de los pensamientos e intenciones del corazón. Mire qué importante que es ser sinceros con Dios, porque la palabra de Dios discierne los pensamientos, es un crítico, critica, examina nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Esto es algo de lo cual nosotros tenemos que tener conciencia y tenemos que aplicar esta palabra a nosotros. La palabra es un crítico de nuestros pensamientos y de nuestras intenciones, porque las intenciones del corazón no es... las intenciones del corazón y los pensamientos no tienen que ver con un acto de pecado, porque están ahí, están guardadas, nadie las ve, solo nuestro Dios, pero no las manifestamos. Quiere decir que, como creo que en una clase hablamos acerca de la palabra escrita, que también es una palabra moral. Y las escrituras nos confronta con nuestra propia moralidad. Nos confronta con nuestros pensamientos porque critica, examina nuestros pensamientos, examina las intenciones de nuestro corazón. Si lo que realmente decimos es lo que somos o simplemente tenemos un discurso de lo que somos, pero en nuestro corazón está totalmente desviado de lo que realmente deberíamos de ser. Por eso que tenemos que tener cuidado, porque la palabra nos dice que es un crítico de nuestros pensamientos y de nuestras intenciones. Amén. Así que, bueno, hoy vamos, la primera parte de esta clase, que tiene que ver con los símbolos de la palabra, nos vamos a dar cuenta que todo es aplicable, toda la palabra de Dios es aplicable, pero esta primera parte de la clase, hoy la estaba repasando un poquito y decía, ¡ay, Señor amado! ¿Por qué? Porque el Señor discierne los pensamientos y a veces los pensamientos no tienen que ver con expresiones de palabras o gestos, simplemente estamos ahí casi inmutables, pero por nuestra mente, nuestra cabeza se cruzan pensamientos, los cuales no son de Dios. Y bueno, y ahí estaba repasando y decía, Señor, te pido disculpas por esto, Padre, porque sé que no estuvo bien. Bueno, y ahí vemos cómo la palabra del Señor nos habla. Perdón que sea autorreferencial, pero porque me gusta compartir la realidad y la verdad de lo que soy.
No me gusta ni exagerar, ni mentir, ni esconder nada, porque no hay que mentir, no hay que exagerar, ni esconder nada de lo que uno es. Pero trato de mostrarles que a pesar de que somos vulnerables, que somos falibles, que estamos propensos al error, la palabra del Señor siempre da una salida para cada uno de nosotros. Siempre da una salida para cada uno de nosotros. La misma palabra, así como nos muestra la realidad de lo que somos, también nos da la posibilidad de poder purificarnos, porque dentro de los símbolos de la palabra hay algo que es que la palabra es agua, es un lavadero, es un lugar donde nosotros podemos ir y purificarnos. Dice la palabra en Efesios 5:26, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Somos purificados por la palabra del Señor. Somos purificados. Estamos en una clase y estamos para aprender. Y ustedes tienen, y yo tengo que aprender los símbolos de la palabra. Entonces, cada vez que leamos la palabra del Señor y leamos que Él es una fuente inagotable o podamos leer la expresión de agua o el lavacro en el tabernáculo de reunión, estos símbolos tienen que ver con la purificación. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 1. El lavadero tenía que ver también, estaba pensando, tenía que ver también con esto de entrar al lugar santo y después el sumo sacerdote al lugar santísimo, pero antes, el adorador, antes de entrar a la tienda santa y de poder llevar y ejercer un servicio, y apliquémoslo a nuestras vidas, ¿no? Para que la palabra pueda ser algo la palabra de Dios es aplicable. Pero para que también la clase sea aplicable para nosotros, cuando el adorador vamos a nuestras iglesias y ejercemos un servicio, así como el sumo sacerdote y el sacerdote tenían algo que le llamaban el lavacro, esto era como una fuente, para decirlo vulgarmente, era una fuente donde se podían lavar las manos, era una fuente donde se lavaban las manos, pero esto representaba la purificación que ellos estaban haciendo de su cuerpo para poder ejercer un servicio santo y puro delante de Dios. Nosotros hacemos lo mismo, o deberíamos de hacer lo mismo cada vez que nos despertamos y cada vez que estamos en el trabajo, cada vez que tenemos un tiempito de poder purificarnos, de decirle, Señor, tu palabra me manda a mí a purificarme. Bueno, Señor, vengo en oración a ti, porque tu palabra es aquella la que me purifica y puedo darme cuenta, Señor, que tú eres el que me limpias. Entonces yo, Señor amado, quiero llevar a obediencia de Cristo todos los pensamientos, los sujetos y los llevo a obediencia de Cristo. Señor, ayúdame. Y ahí es como que entramos en esta dinámica de poder purificarnos y de poder vivir en santidad. Aunque tengo que aclarar y decirlo, que la santidad o la santificación siempre fue y va a seguir siendo progresiva. Nunca vamos a ser totalmente santos, nunca. Pero vivimos dentro de este proceso de santificación y el que nos purifica y el que nos santifica es la iluminación del Espíritu Santo en nuestra mente en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que ella es una lámpara y es una luz. Otro símbolo o otros dos símbolos de la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119. Entonces, porque la palabra del Señor es una lámpara y es una luz que nos puede guiar, que nos guía. Si le damos lugar, nos guía en todas las tareas que podamos hacer. Hablando de nuestro servicio a Dios, en todo lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que tratar de poder hacerlo lo mejor posible porque es para el Señor. Y la palabra del Señor es una lámpara y la palabra del Señor puede iluminar nuestra mente para poder llevar a cabo la tarea que se nos ha encomendado de la mejor manera posible. El servicio al Señor debemos de darlo con excelencia o por lo menos tratar de hacerlo todo lo mejor posible. Hablo
específicamente con lo que tiene que ver con la liturgia del servicio dentro del templo o en la casa del Señor, lo mejor posible, porque ella es una lámpara. La palabra del Señor, cada vez que vamos a ella nos puede hablar y ella nos habla, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es la luz. Proverbios capítulo 6. Esto es lo que es la palabra del Señor, es un mandamiento, ese mandamiento es una lámpara y la enseñanza de este mandamiento es luz para nosotros. ¿Cuándo es luz? Cuando lo aplicamos a nuestras vidas, cuando le permitimos al Espíritu Santo de Dios romper con nuestras estructuras, romper con aquellas cosas que sabemos que están ahí, que nos cuesta vencerlas. Bueno, es momento para darle lugar a la palabra del Señor. Entonces ya hemos visto los símbolos de la palabra del Señor, que es un espejo, es una semilla, es agua que purifica, es una luz, es una lámpara para nosotros, es fuego consumidor. No, la palabra del Señor dice, no es mi palabra como fuego, así dice el Señor en el libro de Jeremías. Y dice el Señor que no me acordaré más de él, ni hablaré. Jeremías estaba hablando, este es un texto bíblico, dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Esto es una oración de Jeremías, cuando él trataba de no ir en pos de su llamado, resistía la voz de Dios. Sí, ahí te doy lugar, ahí doy lugar al que levantó la mano. Jeremías se resistía al llamado porque era cruelmente castigado por el pueblo, por las autoridades, y entonces él se resistía al llamado porque el llamado le estaba costando su propia vida. Pero no podía resistir al llamado porque había un fuego en su corazón que ardía hasta en sus huesos. Él dice, traté de sufrirlo, traté de resistirme, pero no pude, era más fuerte que yo. La palabra del Señor dice, tu palabra me sedujo y fue más fuerte que yo. Eso es lo que es la palabra del Señor, es un fuego. Es un fuego que está dentro nuestro, debería de estar dentro nuestro, consumiendo todas las impurezas de nuestro corazón. ¿Quién levantó la mano? El que levantó la mano puede abrir el micrófono y poder preguntar si hay algo que quiere preguntar. Yo, buenas noches. Sí. Acá en el libro, ¿Sí? uno de los símbolos es martillo, ¿Sí? Jeremías 23-29. Muy bien. Usa el mismo versículo que Sí. el de fuego. Sí. Pero acá en la Biblia no habla del fuego, o sea, se ve que no, pero bueno, yo tenía entendido eso. No le entendí, perdón. Habla del fuego, que el fuego es como un mazo. Que el fuego es como un mazo. El versículo dice, ¿no es mi palabra como un martillo que quebranta la piedra? Eso es lo que dice el versículo. Sí, pero está dentro del mismo versículo de Jeremías 23-29, el que se usa para el fuego. Bueno. O sea, yo tenía entendido eso, perdón, recién veo, o sea... No hay ningún problema. Mire, lo voy a buscar, así lo podemos leer desde la Biblia. No se haga ningún problema. Gracias por la acotación. Ahí lo buscamos. Espere que se lo busco, así lo podemos leer. Denme un segundito que lo estoy buscando. Ya lo estoy buscando. Ahí está apareciendo. Es Jeremías, capítulo 23. Tal vez yo estoy haciendo referencia mal al texto bíblico. Ojo, Sí, está dentro del mismo versículo. Pero Sí. yo tenía entendido que hablabas solo del fuego, y que el fuego Sí. era como un mazo, acá dice, como un mazo que parte la piedra. Pero yo entendí Claro. que era el fuego, no un martillo. No, está usando dos símbolos ahí. El texto bíblico está usando dos símbolos. Por eso que es tanto el mismo versículo para fuego como para martillo.
¿Está bien? Ah, listo, gracias, sí, gracias. Genial, muy bien. Gracias por la acotación igual. Tal vez alguien tenía la duda y no se animó a preguntar y usted lo hizo. Muchas gracias. Entonces tenemos las dos figuras, que es un fuego, como es un fuego irresistible, hablando acerca de Jeremías, porque dice, no me acordaré más de mis palabras, más de él, ni hablaré más de en su nombre, dice. Pero es tan grande el fuego en mí que traté de resistirlo, pero no pude. Eso es lo que es la palabra del Señor. Es un fuego que por más que nosotros podamos resistirla, siempre vamos a terminar yendo en pos de lo que Él nos manda a hacer. Y también el fuego es como un gran martillo que rompe la piedra. ¿Está bien? Estos son símbolos. Está usando símbolos la palabra del Señor para poder ejemplificar el poder que ejerce la palabra del Señor en nosotros. Porque para poder entenderlo, el Señor cuando viene a nosotros y nos entrega su palabra, no es que alguien viene y me pega a mí un martillazo, o no es que viene un fuego que a mí me consume, aunque sí tengo que decir que hay veces que sentimos ese calor de la presencia del Señor. Y este texto, por ejemplo, acerca del martillo, bien lo podríamos utilizar. ¿Vieron que a veces decimos, no, este tiene el corazón de piedra? ¿Vieron que a veces se utiliza, este tiene un corazón de piedra? Bueno, este texto bíblico bien se podría utilizar como un ejemplo para aquellos que tienen como el corazón de piedra, porque la palabra del Señor quebranta toda la piedra. Toda piedra la puede romper. Mi palabra es como un martillo que quebranta la piedra. ¿No es mi palabra como un martillo? ¿No es como mi palabra un fuego consumidor? ¿No es un martillo que rompe la piedra? Lo podríamos, todos estos ejemplos, aquellos que son predicadores, les puede venir pero sensacional para hacer un bosquejo y poder compartirla. Porque todos estos son aplicables y son fáciles de digerir. Y eso es lo bueno de la palabra del Señor. En esta primera parte, por lo menos de la clase de hoy, a mí me gustó porque mientras la repasaba, la iba aplicando a mi propia vida. Vamos a pasar a otros ejemplos. ¿Alguien quiere decir otro ejemplo más que esté ahí en el PDF? La leche, la espada, la miel. Muy bien. La espada. Espada. A ver, dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ahora, miren, hay una versión, no recuerdo cuál es, que dice, porque la palabra viva de Dios es eficaz y más cortante que espada de dos filos. Hay una pequeña diferencia en la traducción. Dice lo mismo. 1960 es eso. La Reina Valera dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, si no me equivoco. No me acuerdo cuál es la traducción que dice, porque la palabra viva de Dios, le saca el D. Hay una pequeña diferencia en el D, que la obvia, y el texto quedaría, porque la palabra viva de Dios invierte la palabra y cobra otro sentido. Y creo que es más acertada en la traducción, porque la palabra viva de Dios y porque la palabra es viva, es eficaz en mi vida. Porque la palabra viva de Dios, porque ella está viva y se pasea su espíritu dentro de las páginas, y porque la palabra de Dios es viva, entonces es eficaz en mí. Y es más cortante que espada de doble filo. Dice lo mismo, pero la traducción es más exacta. La palabra viva de Dios, antes de decir la palabra de, porque la palabra de Dios es viva. Parece como que es lo mismo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
pero la realidad es que la palabra viva de Dios es eficaz. ¿Se entiende la pequeña diferencia? Hay una pequeña diferencia y una sutileza ahí, pero es más exacta en la traducción porque la palabra de Dios es viva. La palabra viva de Dios es eficaz en mí y en cualquiera de nosotros, en todos nosotros. Y es por eso que estos símbolos nos dan una imagen a nuestra mente que nuestra mente rápido la puede procesar y podemos captar esa verdad para nosotros y la podemos aplicar. Entonces yo digo, porque la palabra viva de Dios cuando entra en mí puede cortarme, puede matar todas aquellas cosas, aquellas impurezas en mi alma, en mi espíritu, puede romper, su martillo puede romper toda estructura, todo argumento, toda filosofía que yo haya adquirido previo a venir al Evangelio, previo a venir al Señor. Su palabra, cuando yo voy a Él, cuando ella viene a mí, rompe toda estructura y consume como un fuego todo mi ser y las impurezas de mi corazón. Él la va consumiendo y entro en esta santificación progresiva, porque cada vez que me levanto, cada vez que voy a la palabra del Señor, puedo ver mi rostro como a cara descubierta en un espejo, y el espejo me muestra la realidad de lo que realmente soy. Soy simplemente un pecador en un estado de que está tratando de progresar y de superarse en el poder del Espíritu Santo de Dios, porque su palabra viva es eficaz en mí, porque ella me enseña, porque ella me ilumina el camino por el cual yo tengo que andar, porque ella me alimenta. Dice que es leche, es comida. Guardé las palabras de su boca más que mi propia comida, dice la palabra del Señor. Job. Guardé la palabra, guardé su comida, guardé más la palabra de mi Dios que mi propia comida. Y esto debería ser para nosotros también. El Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Bueno, hay momentos que, por ejemplo, cuando hacemos ayuno, nos abstenemos de comida, de algo que lo necesita mi cuerpo. No es porque quiera yo castigar mi cuerpo, no es porque yo quiera maltratar mi cuerpo, sino que reconozco delante del Señor que aún esto que mi cuerpo lo necesita, yo también se lo estoy entregando como una ofrenda y me alimento momentáneamente de su palabra. Dejo de lado el alimento físico, que es la comida que todos necesitamos, para poder alimentarme también de la comida espiritual, y esa comida espiritual viene de su palabra. También es leche, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella puedan crecer, para que por medio de ella podamos crecer. Solo crecemos por medio de su palabra santa, solo crecemos por medio de ese pan de vida, el cual es nuestro Señor Jesucristo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor. Yo soy el pan de vida. Y si nosotros queremos ser uno con nuestro Señor, uno con nuestro Dios, uno con el Espíritu, tenemos que comer de Él. Tenemos que comer de Él. Y es por eso que estos ejemplos, pan, leche, agua, espejo, martillo, fuego, son fáciles de poder identificarlos, son fáciles de poder aplicarlos a nuestras vidas, para que este alimento, como también se utiliza la carne, que es un alimento sólido, para nosotros, para nuestro cuerpo físico. También la palabra del Señor es carne para nosotros, porque dejamos los pequeños rudimentos y comenzamos a comer un alimento sólido. Lo que ustedes están haciendo ahora, no porque yo esté dando la clase, sino porque se han dispuesto a estudiar de la palabra, es un alimento un poquito más sólido que lo que se puede comer los fines de semana a través de un mensaje. ¿Por qué? Porque es algo sistemático y vamos en profundidad a la palabra de Dios. Y cuando vamos
con un corazón sincero a poder, a ver, que se entienda bien, no estoy diciendo que lo que comemos los fines de semana no tiene nutrientes para nuestras vidas y para nuestras almas, no digo eso. Nos alimentamos y nos fortalecemos cada vez que vamos a nuestros cultos, a nuestras reuniones, y el pastor o un líder o el encargado comparte la palabra del Señor y yo con humildad lo escucho y tomo toda la verdad de Dios que sale de esa persona que es simplemente un instrumento en las manos del Señor y transmite la verdad para el pueblo. Y yo esa verdad la tomo. Por ejemplo, yo me alimento de la palabra, pero también me alimento de los que comparten la palabra del Señor en mi iglesia. Todos los miércoles yo tengo reunión. Tengo reunión los miércoles y los domingos. Pero los miércoles yo no predico. Ya hace años que no predico, predican mis líderes. Yo me alimento de lo que ellos comparten para el pueblo. Yo estoy ahí sentado en mi silla, no soy el pastor, soy una oveja más. Soy una oveja más. Y por más que el que está compartiendo la palabra no sea un pastor, está compartiendo la palabra del Señor y tomo esa verdad escritural que está compartiendo y la hago mía, la hago para mí y me alimento, porque yo también soy oveja, hermanos. Yo soy pastor, pero también soy oveja. También soy oveja y necesito alimentarme. Y cuando vengo los miércoles a la reunión, vengo esperando, porque cada uno de ellos, cada uno de los líderes que comparte una palabra, tiene su forma y tiene su personalidad para poder compartirla. Y hay veces que yo no sé bien quién va a compartirla, quién no, porque no hay una persona que se encarga durante el mes de organizar quién va a predicar. Entonces, esto lo hago intencionalmente, no saber quién va a predicar, porque quiero que el que suba ahí, lo estoy esperando la palabra, no estoy esperando ni al hermano Marcelo, ni a la hermana Dalila, ni al hermano Cristian, ni a nadie. Yo estoy esperando que el que sube ahí me va a hablar a mí, y estoy expectante. Bueno, soy pastor, pero también soy oveja, y necesito alimentarme del alimento sólido de la palabra. Pero cuando vamos y hacemos un estudio sistemático como el de ahora, es alimento. Y debemos de tomarlo así también, como un alimento sólido. También, y como último, creo que ejemplo o imagen o símbolo que utiliza la palabra del Señor, está la miel, ¿sí? Tu palabra, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Tu palabra es más dulce que la miel. ¿Saben que cuando el salmista está haciendo referencia a esto de la palabra que es más dulce que la miel, hay una antigua costumbre en el pueblo judío que para enseñar lo que era los escritos sagrados que tenían, ya sea un rabino o sea un padre o un patriarca o el líder de la tribu, sentaba a los niños en ronda, los sentaba en ronda. Entonces, como todo niño, se movían y hacían ruido. Entonces, cuando iban a compartir la palabra, agarraban un recipiente con miel, entonces a los niños les decían, abran la boca, y agarraba como si fuera con una cuchara, y le ponían miel en la boca al niño, para que el niño no solo escuchara la palabra, sino que estuviera atento a lo que el patriarca o el líder de la tribu le estaba dando a comer. Entonces es como un dulce, es como un caramelo, es como un chupetín que le estaban dando a los niños, algo para que los niños se quedaran quietos y para que ellos lo pudieran degustar, pudieran comer, lo pudieran disfrutar, y de esa forma en ronda enseñaban la palabra a los niños. Y el salmista recuerda su niñez y le dice, tu palabra es más dulce que aquella miel que me compartían cuando yo era un niño. Y esto es extraordinario, porque quiere decir que el salmista hace referencia a esos momentos cuando él era niño y lo toma
Y la palabra del Señor pone en relevancia el sabor de la miel, lo dulce que es la miel, para que nosotros podamos entender que la palabra del Señor también es dulce para nosotros. En los momentos de tristeza, en los momentos de amargura, en los momentos de pérdidas, ahí es cuando la palabra ilumina nuestra mente. Ahí es cuando la palabra nos ilumina y podemos tomarla. He pasado momentos emocionales muy tristes, muy dolorosos, de pérdidas muy grandes, y aún llorando en el cordón de una maternidad, yo pude decirle al Señor: necesito que me fortalezcas en este momento. Y su Espíritu Santo vino y me fortaleció, aún cuando mi corazón estaba quebrantado, estaba partido en 1000 pedazos y llorando solo en un cordón de una vereda, en una maternidad. Ahí el Espíritu Santo de Dios estuvo conmigo y no puedo negar la presencia del Espíritu de Dios aún en los grandes dolores. Y ahí es cuando la palabra se ilumina en nuestro corazón. Ahí es cuando la palabra me dice: aunque estés solo y aunque no esté ni tu padre ni tu madre para que te puedan abrazar en este momento, yo te abrazo, yo te estoy abrazando. Y ahí es donde la forma, las figuras, las imágenes, los símbolos que utiliza la palabra del Señor vienen a nosotros y se hace carne en ese momento que lo necesito. Se me ilumina la mente y puedo experimentar en mi espíritu la fortaleza que solamente puede venir a través del Espíritu Santo de Dios, pero ese Espíritu Santo de Dios me ilumina la palabra santa que ha sido plantada en el corazón, diciéndome: aunque tu padre y tu madre no puedan estar en este lugar para abrazarte con todos, yo jamás te voy a dejar, siempre te voy a abrazar. Y ahí es cuando nosotros vemos que las imágenes y las figuras que utiliza la palabra del Señor son toda una verdad para nosotros. Amén. ¿Alguien quiere preguntar antes de pasar a otro punto? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, Doctor, sí. ¿Cómo anda? Hola, Gustavo, buenas noches. Sí, Pablo. No, más que una pregunta por ahí es acotar algo que muchas veces cuando habla de la espada de doble filo, ¿qué hace cuando uno conoce la palabra y compartimos con los hermanos? Primero Dios nos habla a nosotros, por eso esa espada de doble filo que nos habla a nuestras vidas y después traslada a esa palabra a cada uno de los hermanos de la iglesia. Básicamente era una acotación. Gracias. Gracias, Pablo. Amén. Es así. Corta primero a nuestras vidas y después esa palabra sale direccionada para el corazón de las personas. Pastor, Sí. otra preguntita. Sí, Acá Anaí. en el libro hay 8 o 9 símbolos, pero hay más. Hay muchos más. Listo. Hay más símbolos, sí. Lean, por eso es que les pido siempre que puedan leer, porque yo a veces no recuerdo todos los símbolos, pero en el libro está, ¿sí? Solo nombré algunos con sus textos bíblicos, pero ustedes tienen que leerlos y tienen que mirarlos para poder aplicarlo a su vida y también porque les sirve. Sí. Acá en el libro hay 8, o yo por lo menos tengo 8 símbolos nada más en el libro. Ajá. Pero sé que hay más, el escudo, la lluvia, sé que hay más. Claro, sí, hay más. Y son ejemplos, son símbolos que nos permiten poder interpretar lo que la palabra quiere decir, esa verdad espiritual. La hermana nombró un escudo, la palabra del Señor es un escudo. A veces hay textos que hablan en el libro de Efesios, si no me equivoco, habla acerca del casco, un casco, el yelmo de la salvación, el pectoral. Bueno, todos estos son símbolos que nos sirven para poder aplicarlo en nuestras vidas y para poder entender qué es la palabra del Señor. Es un escudo, sí. ¿Para qué sirve un escudo? Te protege. ¿Para qué? Entonces, ¿de qué me puede proteger el escudo de la palabra del Señor? Para 1000 cosas. 1000 cosas nos protege el Señor. Y a veces no nos damos ni cuenta de que el Señor pone esta protección, este escudo delante nuestro.
y a diario el Señor pone un escudo y nos protege y tal vez no nos damos cuenta de aquellas cosas que el Señor va corriendo durante el día para que nosotros no tropecemos y no caigamos. Gracias hermana. Pero sí, hay símbolos que ustedes deberían de leerlos, todos debemos de leerlos. Yo simplemente hago referencia a algunos para que los podamos entender, para que ustedes cuando vayan y cuando vayamos todos a la palabra del Señor y veamos piedra, que veamos fuego, que leamos espejo, bueno, rápido podamos entender a qué se está haciendo referencia a la palabra del Señor. Vamos ahora a... Sí, pregunten. Torre fuerte, fortaleza. Amén. Claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias, hermana Mónica. Vamos a nuestro próximo punto, el Espíritu Santo y las Escrituras. Y acá vamos a hacer referencia un poquito acerca de lo que ya habíamos estudiado acerca de las Escrituras y su inspiración, la inspiración de las Escrituras. La inspiración está justificada por la inerrancia o el no error o la infalibilidad de las Escrituras, y la infalibilidad de las Escrituras es la prueba de la inspiración de la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la inspiración está justificada por la infalibilidad? Porque la inspiración marca que Dios sopla sobre el hombre una verdad, y esa verdad es supervisada por el Espíritu Santo de Dios. La inerrancia en las Escrituras confirman esta inspiración. El que no contenga error confirma que ha sido inspirada por Dios. Y la autoridad que la palabra tiene confirma, justifica la inspiración, la inerrancia, y está aprobada por la autoridad de Dios. Y ahora vamos a ver un poquito acerca del Espíritu Santo en las Escrituras. ¿Sabe que leía hoy en el libro que el movimiento pentecostal, en su origen o en el principio de su movimiento, el movimiento pentecostal es un movimiento de principio de siglo, de 1900 más o menos? ¿Por qué somos pentecostales? Por la manifestación del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y el movimiento pentecostal fue muy criticado porque, claro, el movimiento en sí se manifestaba o se centraba en la experiencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hasta el año 1900, el hablar en lenguas no era tan común. Y esto tiene que ver con los movimientos tiene que ver con el movimiento de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y cuando nace el movimiento, el movimiento pentecostal, la manifestación del Espíritu Santo de Dios en las personas era muy notorio. Miren, nuestra institución fue fundada por una mujer, Aimee Semple McPherson. Ella manifestaba el poder del Espíritu Santo de Dios. Manifestaba el poder del Espíritu Santo de Dios y tenía una capacidad extraordinaria para evangelizar. Fue una mujer adelantada 100 años adelantada en las estrategias que ella llevaba a cabo para poder ganar un alma al menos para el Señor. Y nosotros a veces cuestionamos cuando vemos un metegol, un inflable, un pool dentro de las iglesias. Y la hermana McPherson, en el año 1930, cuando comenzó a predicar el Evangelio, hacía cosas que al día de hoy sería denunciada. Por ejemplo, ella se paraba en una esquina y señalaba el cielo, y se quedaba ahí por, 10, 15, 20 minutos, y se juntaba la gente para ver qué es lo que ella estaba señalando al cielo. Y en un momento ella se movía y miraba a todos y le decían: ¿quieren saber qué es lo que estoy señalando? Y la gente le decía: sí. Y bueno, vengan conmigo. Y los llevaba a un establo. Ahí adentro estaban los ujieres. Le decía: bueno, entren, siéntense, ahora vengo.
Y la gente entraba y se quedaba esperando que ella le pudiera decir qué es lo que estaba señalando en el cielo. A los sugieres le decía, cierren con llave que ahora vengo. Y se iba por media hora y la gente se quedaba adentro encerrada. Hoy en día esa práctica sería denunciada. Pero ese era el atrevimiento en el Señor que ella tenía para poder evangelizar. Para poder evangelizar. Después venía, después que tenía unos cuantos encerrados, decía, ahora les voy a decir qué es lo que yo estoy señalando al cielo. Y les compartía la palabra. Otra de las cosas que ella hacía, que en aquel entonces era muy criticada, eran los milagros que ejercía a través de su palabra, a través de la palabra del Señor, a través del mensaje que ella traía. Y los milagros extraordinarios eran muy cuestionados, porque eran milagros extraordinarios. Entonces, el movimiento pentecostal nace con un gran avivamiento en el espíritu. Y era muy cuestionado porque, bueno, sí, había un poco de desorden. Porque una vez que entraba el Espíritu Santo de Dios, empezaban a levantar la voz. Y bueno, como a veces sucede en nuestras iglesias, levantamos un poquito la voz y parece, bueno, un poco de desorden. No está mal, no está mal. Pero bueno, este movimiento pentecostal nace así, con un fuego poderoso, con demostración del poder de Dios a través de los milagros, con estrategias extraordinarias de aquellos grandes hombres de la fe en los 900, en el año 1900, muchas liberaciones a través de reprender a los espíritus, algo que hasta ese momento era algo medio casi como que solamente se dedicaban al exorcismo, y ahora de repente gente llena del Espíritu Santo de Dios simplemente nombraban al Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús yo te ato y te expulso, y los demonios salían de las personas. Esto no era tan común, no era tan común. Si hoy en día se cuestiona un poco este tipo de manifestación, imagínense hace 100 años atrás era un poquito más cuestionado. Pero bueno, el movimiento pentecostal nace a través del sello del Espíritu Santo, así como en el Pentecostés. También en el año 1900 el movimiento no es que nace ahí, pero sí es como que tiene una importancia muy grande dentro de lo que es la iglesia cristiana. ¿Sí? Aunque después fue creciendo la iglesia y nos dimos cuenta que no solo era una cuestión de espíritu, sino también era una cuestión de saber y de conocer la palabra. Entonces sucedió que con el tiempo fuimos progresando en esto del movimiento del Espíritu Santo, pero también necesitábamos el mover de la palabra de Dios, y complementamos algo que es poderoso, el Espíritu de Dios con la palabra de Dios. Y ahora tenemos las dos cosas metidas dentro de nuestro espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios y la palabra del Señor, que es lo que estamos estudiando ahora. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua, dice 2 de Samuel capítulo 23. Proverbio dice, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Esto está hablando acerca de la palabra del Espíritu Santo en las Escrituras, ¿sí? Estamos afirmando el Espíritu, el mover del Espíritu Santo de Dios en las Escrituras. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento, o sea, el Espíritu de Jehová sopló en ella. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece o permanecerá para siempre. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Quiere decir que el Espíritu de Dios, cuando dice, porque el viento de Jehová sopló, el Espíritu del Señor sopló, y ese Espíritu manifestó su poder, su verdad en el corazón del escritor, y el escritor solo escribió lo que él quería, lo que ella estaba inspirando. Todo lo demás se puede marchitar, puede pasar, puede tener un tiempo puede durar un tiempo, pero la palabra del Señor va a durar y va a durar para siempre. ¿Por qué? Porque es una palabra autoritaria, es una palabra con autoridad, es una palabra que fue inspirada, es una palabra
plenaria, es una palabra que en toda la Escritura se manifiesta el poder del Espíritu Santo de Dios. Y hay un montón de otros textos que ustedes lo pueden leer. En Zacarías, voy a leerles en el libro de Zacarías, a ver si lo encuentro rápido. Bueno, el libro de Zacarías dice: esta es la palabra de Jehová, no con ejércitos ni con espadas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con nuestras capacidades, no es con nuestros propios argumentos que vamos a poder llevar adelante una estrategia. Aquellos que son pastores y que tienen la responsabilidad de llevar adelante una iglesia, aquellos que tenemos la responsabilidad de llevar adelante una iglesia, no es con un ejército, no es con nuestras capacidades, no es con dinero, sino con la palabra santa de nuestro Dios, sino con el Espíritu Santo de Dios. El poder de su palabra es la que nos habilita a nosotros para poder llevar adelante el plan que Dios tiene para nuestras vidas, un plan específico para cada uno de los lugares donde nos encontramos. Aquellos que son líderes, no es con nuestras capacidades que vamos a compartir la palabra del Señor y muchos serán sanos por medio de nuestras capacidades, sino que es nuestras capacidades al servicio del Señor, rendidas a los pies de Cristo para que el Señor pueda utilizarlas, porque instrumentos útiles somos en sus manos, pero es su Espíritu Santo el que hace la obra en todos aquellos. El libro de Mateo dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué es que nos equivocamos? Porque muchas veces no permitimos que el Espíritu de Dios nos hable a través de su palabra. El libro de Marcos dice: confirmando la palabra con las señales que seguirán. Y la palabra del Señor dice que en su nombre vamos a poder echar fuera demonios, vamos a poder tomar en nuestras manos serpientes, vamos a beber cosas mortíferas y nada de esto nos hará daño, pero es por medio de su poder, el cual fluye a través de su palabra. La palabra del Señor va a marcar, va a poner señales en nosotros. Las señales de su palabra, de aquellos que somos encomendados, son estas: vamos a poner las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Por supuesto, he puesto manos sobre enfermos y muchos de ellos no se han sanado. Es más, he abrazado a un anciano que se me murió y lo amaba profundamente y oré, yo les aseguro que oré pidiéndole al Padre con toda fe para que lo sane, pero era el tiempo del Señor de llevárselo. Quiere decir que no es ni siquiera es mi fe la que salva. Ni siquiera es mi fe, pero yo les aseguro que aferrado al anciano le pedí al Señor que no me lo llevara, sino que le diera un poco más de tiempo para yo poder conocerlo más. Una persona extraordinaria, un anciano macanudísimo, me encantaba hablar con él, lo iba y lo buscaba en silla, él ya estaba, la diabetes había avanzado mucho en su cuerpo, entonces yo lo pasaba a buscar a él en una silla de rueda y caminaba desde su casa hasta la iglesia y lo sentaba ahí y conversábamos. Realmente lo amé con todo mi corazón y le pedí al Señor que no se lo llevara, pero no era mi fe la que salvaba, no era mi fe la que le iba a dar un par de días más. Y entendí que era el tiempo del Señor y el Señor se lo llevó y disfruté mucho. Le agradecí al Señor por todo ese tiempo que pude disfrutar a este varón. Pero bueno, no es mi fe la que salva, es la voluntad perfecta de Dios la que salva. Pero sí hay señales. Y si es el momento que esa señal se manifieste, se va a manifestar. Solo tengo que creer en el Señor y tengo que hacer lo que el Señor me manda hacer. Poner las manos sobre los enfermos y saber que el Señor, si quiere y está en su voluntad, lo va a sanar. Yo tengo que aplicar mi fe en todo lo que más pueda, pero bueno, el Señor es el que tiene la última palabra, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Dice el libro de Lucas capítulo 12, versículo 12. Lo que habéis de decir. Hay muchas veces que nosotros no sabemos muy bien qué es lo que vamos a decir, pero bueno, el Señor siempre pone una palabra para poder llevar consuelo a aquellos que están necesitando consuelo, o una palabra de exhortación a aquellos que tenemos que exhortarlos. Hay veces que yo no sé, hay veces que no sé cómo tratar ciertas cosas que suceden en la iglesia, y cuando se me escapa a mí la posibilidad de poder analizar y poder discernir qué es lo que tengo que hacer, entonces recurro a aquellos
que están cerca mío, o ya sea un amigo, o ya sea un pastor amigo que me pueda dar un buen consejo, a una pastora amiga, o a una autoridad que esté por encima de mí, a quien yo tenga confianza y le puedo decir, mira, me está sucediendo esto. Es más, hace poco compartí algo a una pastora que tenía autoridad sobre mí y le dije, me está sucediendo esto en la iglesia, ¿qué es lo que me aconsejás que puedo yo hacer? Y ella, con total sabiduría de parte de Dios, me dio un consejo, el cual lo agarré y lo apliqué, y dio resultado. Y la persona a quien yo no sabía si estrangularla o matarla, o entregársela al diablo, realmente no sabía qué hacer, o mandársela ahí con el Señor, apliqué lo que el consejo de esta pastora me había dado, lo apliqué con amor, la persona reconoció su error, y chau Pinela. Fue un cambio extraordinario en este matrimonio, que ahora vuelven a ser las personas que una vez fueron, porque pude permitir que la palabra del Señor me hable a mí, y pude saber que si lo que yo tenía que compartir no estaba en mí, en mis posibilidades de poder dar una palabra, recurrí a otro que tenía otra experiencia, me compartió su experiencia a mí, y yo tomé esas palabras como venida de parte de Dios, porque me trajo paz primero a mí en lo que iba a compartir, y después lo compartí con la persona a quien yo tenía que exhortar, lo hice con amor, y esa palabra, ese consejo fue muy bueno para mí y muy bueno para el otro también. Y hoy en día son un matrimonio que vuelven a trabajar, que están alineados otra vez con el pensamiento y con la visión de la iglesia, y ya está. No hay condenación para aquellos que reconocen su error y que están dispuestos a enmendar el error y a trabajar en pos de la visión local, de la iglesia local, en beneficio siempre para extender el reino de los cielos. ¿Sí, Pablo? ¿Levantaste la mano? Sí, ¿O es de antes? No, es de ahora. Justo que diste el ejemplo, yo no sé cuál fue el problema, pero me interesa. Pero me viene el versículo de Pablo de la letra mata, pero el espíritu vivifica. Me voy a dar un ejemplo, muchas veces yo siempre lo tomé del lado que cuando uno más sabe, muchas veces, o sea, abogado, gente estudiosa, es muy difícil llegarle con la palabra de Dios, porque por ahí retrucan con cosas que son carnales, o sea, que claramente es el espíritu que tiene que tocar la persona, que tiene que cambiar. Siempre lo asocia al mundo, básicamente a los no creyentes. Pero justo que dijiste esto, también asocio la palabra de Dios, que muchas veces nosotros la escudriñamos, y muchas veces la escudriñamos equivocadamente, pero ahí con nuestros pensamientos, no espirituales. Obviamente que el apóstol estaba hablando en ese momento de los fariseos, de la gente que era del letrado en la palabra, que los conocían, pero no tenían el espíritu que significaba. Pero bueno, justo asocié esto que me decís con muchas veces nosotros los cristianos agarramos la palabra y nos creemos dueños de ella sin buscar a Dios y buscar el espíritu que nos muestre, que nos revele la palabra. Eso es básicamente lo que te quería decir. Amén. Bien. Ahora, ¿cómo nos llegaron las escrituras a nosotros? Esta es la escritura, la Biblia ha sido puesta a prueba 1000 veces y seguirá siendo puesta a prueba, pero jamás van a poder decir que no tiene autoridad de parte de Dios, nunca van a poder negar la exactitud, nunca van a poder negar las no contradicciones que tienen. Hemos estudiado que la Biblia fue escrita por más de, ¿cuántos autores? O escritores, perdón. Más de 40 escritores, a lo largo de 1500, 1600 años. Y es increíble cómo en todo este periodo de años y con la cantidad de escritores, con la diversidad de pensamientos y de capacidades que tenían estos escritores, ninguno de ellos contradijo ninguna parte de otro escritor, de ninguna parte de las escrituras, nunca, ni tanto del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Y esto tiene que ver por la inerrancia, la inspiración, la inerrancia y la autoridad que tiene de parte de Dios las escrituras. Nos llegan
la historia de cómo llegó a nosotros la Biblia es una historia fascinante. Es fascinante porque comienza con los escritos originales, los cuales, ahora después háganme a recordar, hablar un poquito de los escritos originales, ¿sí? Pero inicialmente estaban los escritos originales, o como también se les llama, los autógrafos, ¿sí? Así se les llaman a los escritos originales o autógrafos. ¿Por qué autógrafo? Porque tenía que ver con aquellos que los escribían, el autor. No me gusta decir autor de los libros, porque el autor se está ejerciendo una autoridad en lo que está escribiendo. Entonces, los escritores solamente fueron llevados, movidos, supervisados por el Espíritu Santo de Dios. No son autores de libros en el sentido de que tienen la autoridad sobre las verdades que escribieron, sino que son autores porque fueron aquellos que escribieron. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia de autor, de tener una autoridad sobre lo escrito porque son sus propias verdades, a ser un autógrafo porque simplemente fueron un vehículo por el cual el Señor utilizó, y su verdad, la verdad de Dios, fue transmitida y fue, puesta, escrita, y esta persona simplemente fue un instrumento útil en las manos de Dios. ¿Está bien? Por eso que decimos en los manuscritos originales o autógrafos. Estas escrituras, aquellos hombres de la antigüedad fueron movidos o llevados o fueron cargados por el Espíritu Santo de Dios para poder dejarnos los escritos sagrados que hasta el día de hoy conservamos. Hágame acordar de los escritos originales después. Bueno, pero la Biblia fue cuestionada y va a seguir siendo cuestionada. Ahora, ¿cuáles son algunos de los cuestionamientos en los cuales la Biblia fue llevada a un escrutinio o fue llevada o puesta en tela de juicio? Por ejemplo, algunas de las cosas que se decían antiguamente es que la Biblia no era veraz y que, por ejemplo, Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco, porque en el tiempo de Moisés, 1500 años antes de Cristo, la escritura no había sido, no se conocía escritura, no había escritura, 1500 años antes de Cristo. Entonces, la Biblia estaba puesta en tela de juicio porque no había forma de corroborar que Moisés es el autor o el autógrafo, el escritor del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. No había forma, porque simplemente teníamos la Biblia que decía o que nos daba a entender en los escritos que eran los escritos de Moisés, y nosotros tomábamos como toda una verdad que Moisés lo había escrito, pero la ciencia decía que no era posible que Moisés escribiera esos libros, porque 1500 años antes de Cristo, que era el tiempo donde Moisés vivía, no existía la escritura, pero los hallazgos arqueológicos en los últimos 200 años nos muestran que la escritura ya existía 2000 años antes de Moisés. Ejemplo, ¿han escuchado hablar acerca de los sumerios? Supongo que sí, y si no, los sumerios fueron tal vez la primer gran civilización que existió, los sumerios. Ahora, los sumerios tenían una escritura que data de casi de 3200 años antes de Cristo. Y entonces, cuando descubren ciertas tablillas, que después también lo vamos a ver, ciertas escrituras en piedra o en arcilla, descubren un tipo de escritura y dicen, ¿esta escritura de qué año data? Le hacen las pruebas científicas, entonces data de 3500, 3200, 4000 años antes de Cristo. Entonces, ahí ya no podían decir que Moisés no escribió el Pentateuco, porque ya existía una escritura. Entonces, la escritura, la Biblia, dice que Moisés es el autor
del Pentateuco. Y nosotros, aunque los hallazgos arqueológicos marquen o no marquen la veracidad de las escrituras, no nos interesan, y nosotros lo tomamos como toda una verdad, las escrituras que dicen que son los libros de Moisés, entonces nosotros tomamos como toda una verdad, que Moisés es el autor o el autógrafo del Pentateuco. Ahora, los egipcios también tenían una especie de escritura. Y los egipcios, la escritura de los egipcios datan también cerca de la misma, de los mismos años de los sumerios. 3100, 3000, 2900 años antes de Cristo, los egipcios tenían una escritura. Los egipcios tenían, hay un descubrimiento, un hallazgo arqueológico que tiene que ver con la piedra de Rosetta, así se llamaba la piedra, se le llamó la piedra de Rosetta y se descubrió en el año, esta piedra fue escrita o fue tallada en el año más o menos 169 antes de Cristo, ¿sí? Y se descubrió en el año 1947. Esta escritura que tiene esta piedra fue fundamental para poder descifrar otros escritos. Era rara la piedra, era muy rara esta escultura, esta piedra, se le llamó piedra de Rosetta, porque en ella había tres columnas y 3 escritos distintos. El estudio científico después descubre que eran 3 formas de escritura egipcias, 3 formas distintas de escritura, pero que estaban diciendo lo mismo. Por ejemplo, en la escritura, en una columna estaban los jeroglíficos, una escritura jeroglífica, que esta escritura la manejaban, este lenguaje lo manejaban los faraones. Después estaba una escritura que lo manejaban los sacerdotes, y había otra escritura más que la manejaban aquellos que eran estudiosos o gente de mucho poder adquisitivo dentro del imperio egipcio, que tenían la posibilidad de poder estudiar. Entonces, los jeroglíficos estaban en una columna, el hierático era el lenguaje sacerdotal de los en la corte de los egipcios. Después estaba el lenguaje común de aquellos que tenían un poder adquisitivo elevado, era el demótico, demótico creo que se pronuncia, que era el común para la gente. Pero en esta piedra, cuando se halla esta piedra, se dan cuenta que con los años estudiándola, tomando otros hallazgos arqueológicos, se dan cuenta de que por medio de esta piedra comienzan a descifrar otros escritos, otras pequeñas tablillas que se habían encontrado. Entonces se dan cuenta que la escritura no solo es una escritura de 2000 años antes de Cristo, sino que datan de casi 3900, 3200 años antes de Cristo, con las grandes civilizaciones, los sumerios. Saben que en Ur de los Caldeos, donde vivía Abraham, se descubrió algunas tablillas que eran arcillas con pequeños símbolos de escrituras, y marca que la ciudad era muy avanzada en las matemáticas, en la filosofía, en lo que tenía que ver con culto, con religión, y era una ciudad muy avanzada. Y de esa ciudad y de ese lugar pagano, Dios lo llama a Abraham, y ahí es como que podemos entender un poquito mejor por qué Dios lo saca a Abraham. Porque era una ciudad muy pagana. Porque era una ciudad donde se idolatraba hasta cualquier cosa, cualquier ave. Era una ciudad que tenía sus dioses muy fijos, pero era una ciudad pagana. Entonces Dios necesita sacar a Abraham de ese lugar de influencia que ejercía esa ciudad en la parte de la costa del Mediterráneo. Entonces Dios necesitaba sacarlo a Abraham para poder enseñarle cuáles eran sus verdades y por la cual Abraham de ahí en más iba a regir su vida. Entonces a nosotros nos lleva
nos llega a nosotros la palabra de Dios en arcilla. Arcillas son pequeñas tablitas, supongamos, habían distintos tamaños, ¿sí? Habían muchos tamaños, pero voy a dar un tamaño normal que se recuperaron por los hallazgos arqueológicos, no solo que hablaban acerca de algo que tenga que ver con la palabra de Dios, ¿sí? No todos los hallazgos tienen que ver con la palabra de Dios, pero nos ayudan a poder comprender un poquito mejor la vida social, cultural, religiosa, política, económica del tiempo de aquellos en que vivieron los patriarcas y los grandes profetas de Dios. Entonces, todo tipo de hallazgo arqueológico nos es útil para poder estudiarlo, porque siempre nos pueden mostrar un poquito más acerca de la vida de aquellos grandes hombres de Dios. Pero la silla más o menos tenía un tamaño de 10 o de 8 centímetros de ancho por 15 o por 20 centímetros o 25 centímetros de largo, ¿sí? Eso más o menos eran algunas, las miles que se han encontrado. Pero el material que predominaba en aquel entonces era la arcilla, porque era algo fácil de poder escribir, aunque la escritura, tengo que aclarar, la escritura no era por letras, ¿sí? No eran de letras, sino que eran con símbolos. Por ejemplo, nosotros vimos símbolos recién, y un símbolo de poder es el martillo. Entonces, cuando querían decir que una persona era una persona poderosa, supongamos en palabras, pues dibujaban de alguna especie de hombre con un martillo y una boca. Entonces esos símbolos estaban establecidos, que la figura del hombre era un hombre con un martillo grabado al lado, significaba poder, y unos labios o una boca significaba palabras. Entonces, de esa forma ellos simbolizaban en su escritura, en la escritura que tenían en ese momento. Después fue evolucionando, los símbolos pasaron a tener figuras, y las figuras después pasaron a tener unas figuras vocálicas, pero esto a lo largo de los cientos y a lo largo de miles de años fue evolucionando el lenguaje y fue evolucionando también la escritura. Pero en principio eran así, con símbolos, con una cabeza de una vaca, con la cabeza para simbolizar, el hombre va a una casa, dibujaban un hombre, y para decir que iban a la casa, dibujaban los pies y dibujaban una casa. Entonces, estos 3 símbolos o 4 símbolos ya estaban preestablecidos qué es lo que significaba cada uno de ellos. Entonces, al leerlos, representaban la escritura que decía: el hombre va a la casa de tal persona, o a la casa de un hombre importante. Pero no estaban con palabras como nosotros tenemos el alfabeto hoy en día, con consonantes y vocales. Es más, las vocales aparecieron muchísimo tiempo después de la escritura, ni siquiera cuneiforme, que usaban los egipcios y usaban los sumerios. Las vocales aparecieron mucho más. Pero ¿cómo nos llegan a nosotros las escrituras? En tablillas. También nos llegan en arcilla, también nos llegan, bueno, ya que estamos en tablilla, también nos llegan en madera, a través de la madera. Las tablas de madera se utilizaban para poder también escribir. Los antiguos también grababan los símbolos en madera. En Habacuc escribe la visión, dice, escribe la visión en tablas, ¿sí? Escribe la visión en tablas. Y todos recordamos este pasaje de Habacuc, capítulo 2, versículo 2, y creo que es hasta el 4. Dice: escribe la visión en tablas para que no te la olvides, dice el Señor, para que no te la olvides. Algunos creen que está haciendo referencia a este tipo de materiales. Escríbelas en tablas, eran maderas, y la madera se utilizaba. Entonces ya tenemos 2 formas en las cuales se llegó a nosotros las escrituras. Inicialmente en arcilla, después en madera, también en cuero. También el cuero, aunque el cuero era muy caro, porque el cuero tenía que ser el cuero de animales, es decir,
él llevaba un proceso, pero no tenían otra forma. Imagínense, miren la progresión que hubo en la escritura. Primero en arcilla, la cual se grababan símbolos, pequeñas arcillas, se grababan los símbolos y ahí se dejaba escrito lo que se quería decir, o las cuentas de matemáticas, porque en Ur de los Caldeos se encontró muchas cuentas matemáticas. Era una ciudad cerca del puerto, cerca de la costa, entonces comercializaba mucho y las matemáticas en ese lugar eran muy avanzadas para el momento. Tenían formas y símbolos de multiplicación, símbolos de división, símbolos de valor numérico. Para ese entonces, hoy en día, claro, nosotros ponemos símbolos, tenemos el más, menos, por, elevado a las potencias. Bueno, nosotros tenemos símbolos que los podemos identificar y nos da un resultado, pero en aquel entonces que no había este tipo de símbolos, estaban otros símbolos aceptados para lo que tenía que ver con la multiplicación, lo que tenía que ver con las cantidades y los valores. Bueno, inicialmente todo se escribía en arcilla, después en madera y después en cuero, aunque el cuero era caro porque eran animales, tenía que ver con ciervos, tenía que ver con alces, eran animales que si bien se utilizaban para comer y se quedaban con el cuero para comercializarlo, pero era caro, era muy caro para poder escribir. Entonces, mire, hay algo, por ejemplo, en cuero, si no me equivoco también está en el libro, por eso es que seguro se me viene a la mente. Los judíos tenían algo y tienen hasta el día de hoy muchos escritos que para ellos tienen un gran valor no espiritual, no para nosotros, no tiene un valor espiritual, pero sí tiene un valor histórico y algo que ellos le llaman el Talmud. El Talmud, ¿qué es el Talmud? El Talmud recoge todas las principales discusiones de los rabinos, ¿sí? Sobre la ley judía, sobre tradiciones, sobre narraciones sobre dichos, tiene que ver con las costumbres, tiene que ver con parábolas, tiene que ver con leyendas, tiene que ver con historias. Es un código, incluso hasta un código civil también es el Talmud de los hebreos, ¿sí? Que fue elaborado entre el siglo 3 y 5 antes de Cristo. Muchos de estos fueron elaborados y fueron compilados, fueron escritos después en cuero. Fueron escritos en cuero. Ahora, todo esto, para nosotros, tanto el Talmud, el Midrash, los Midrashim y todos los escritos que para los judíos tienen una gran importancia, para nosotros tiene una importancia histórica, solo una importancia histórica, y porque podemos entender, por ejemplo, las costumbres de los rabinos, podemos entender las leyes de los rabinos, podemos entender que no están en la palabra, sino que son tradiciones de los judíos. A esto es a lo que el Señor renegaba. Cuando el Señor discutía con los fariseos y los escribas, que Él le decía, ustedes ponen un yugo, el yugo tenía que ver con las enseñanzas, ustedes ponen un yugo sobre los demás que ni siquiera ustedes lo pueden llevar. Sin embargo, mi yugo es fácil y es ligera a la carga. Quiere decir que las enseñanzas del Señor no tenían tantas costumbres, tradiciones, leyes, tantos dichos, tantas parábolas, tantas historias, tantas leyendas que el pueblo hebreo le fue poniendo a la ley de Dios. Para ellos tienen un valor, para nosotros simplemente es un valor histórico para poder entender el contexto del por qué el Señor renegaba con los fariseos y con los escribas. ¿Por qué renegaban? Bueno, porque en el Talmud declara las costumbres de los escritores o de los escribas o de los fariseos. Y claro, al estudiar el Talmud te das cuenta las cosas que ellos mismos le fueron agregando a la ley de Dios, la cual Dios no la había agregado, sino que era una costumbre y una tradición de los hebreos. Y ellos se la aplicaban a la ley de Dios, ellos mismos aplicaban a la ley de Dios preceptos que no estaban escritos, que no eran necesarios, y por querer ser santos y
se fueron al otro extremo. Y el Señor contra estas cosas renegaba. Contra estas cosas sí renegaba. Ahora, el cuero, las escrituras también fueron puestas en cuero. Las escrituras santas, la Biblia fue puesta en cuero. Y a veces estos cueros, bueno, no sé, de ancho tenían 1 metro, pero de largo podían llegar a medir hasta 30 metros. Imagínense todos los animales que estaban ahí. 30 metros de cuero. En el proceso de curar el cuero, parte de ese cuero se perdía. Ahora, imagínense lo celosos que eran los escribas cuando en su intención, porque los escribas y los fariseos en su intención, en el principio, la intención fue buena, fue muy buena, fue cuidar los escritos sagrados. Y eran tan celosos de los escritos sagrados que lo cuidaban pero a la perfección y no le agregaban ni le quitaban nada a los escritos. Sí, a los escritos paralelos como el Talmud, ellos le agregaron a morir muchísimas cosas y después se hicieron tan legalistas que tomaron la verdad de Dios más las tradiciones de ellos y la mezclaron. Pero bueno, ahora refiriéndome solo al cuero de las escrituras sagradas, fueron guardados, todo el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento también fue guardado en cuero, pero pasados 10 años, 20 años, 50 años, 100 años, el cuero ya se iba desgastando, entonces tenían que renovar la escritura, ese libro lo tenían que renovar, supongamos los escritos de las memorias de los reyes. Nosotros tenemos Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Bueno, el judío no tiene ni primera ni segunda, no tiene ni capítulo ni versículo. Es todo un libro, es todo un solo escrito. Imagínense, supongamos que medía 1 metro de ancho por 20 metros de largo. Estoy dando un ejemplo, ¿sí? Pero más o menos así es como medían, ¿eh? Y la escritura iba de izquierda a derecha. Vieron que nuestra escritura está... bueno, a ver cómo decirlo para no equivocarme. Cuando uno agarra el libro, cuando uno lee de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, ¿verdad? Uno agarra el libro, porque estoy mirando la pantalla y lo estoy mirando a ustedes y no me quiero equivocar. Nosotros leemos, agarramos el libro y leemos de izquierda a derecha, ¿sí? Y pasamos al renglón de abajo. Bueno, imagínense un libro que tenga 1 metro de ancho por 30 metros de largo y ellos no leían de izquierda a derecha, ellos leían de derecha a izquierda. Y la forma de escribir era, empezaban a la derecha y lo que ellos querían escribir terminaba ya a los 20 metros en la izquierda. Y después pasaban al renglón de abajo y arrancaban otra vez. Lo que continuaban la idea de lo que el Señor estaba inspirando, continuaban de derecha a izquierda hasta los otros 20 metros, y así escribían cada uno de los renglones. No es que tenían párrafos y ponían uno debajo del otro como nosotros lo hacemos, no, sino que empezaban a la derecha y terminaba ya a la izquierda. A los 10 metros, 15, 20 o 30 metros, terminaba el primer renglón, pasaban al renglón de abajo y así sucesivamente con cada uno de los renglones. Ahora, pasaban 100 años y ese libro ya estaba arruinado. Entonces, antes de que el libro ya perdiera su valor, ellos pasaban y escribían otro libro y lo hacían de nuevo, de cero. Bueno, así llegaba. Entonces, primero era en arcilla, después en piedra, después en madera, después en cuero y llega a nosotros en papiros también. El papiro se hace cortando en tiras bien finitas lo que era una caña, de ahí es que la caña de papiro, de ahí es que sale el nombre de papiro, ¿sí? Entonces la remojaban varios días en un baño, en algo que parecía como adhesivo, como si fuera, para que lo podamos entender, en plasticola. Entonces después agarraban cada una de las tiritas y las iban pegando una al lado de otras y hacían como hojas. Entonces, pero estas hojas no medían, o medían más o menos entre 15 centímetros y, si no me equivoco, entre 40 o 38 centímetros de altura o de largo, ¿sí? Entonces, ese era más o menos el promedio, entre 15 y 40 y entre 8 y 30 centímetros, más o menos esas eran como las hojas. Entonces, las hojas del rollo se pegaban una al lado de la otra y así hacían un rollo largo. Era una hoja, supongamos, de 15 por 40
15 centímetros de ancho por 40 de largo y pegaban una al lado, debajo de la otra y otra y así hacían, no sé, 40 metros tenían. Algunos llegaban hasta casi 50 metros de largo el libro. Bueno, llevaba todo un proceso largo y agotador. Y vieron la progresión, primero en arcilla, que se ponía dentro de un horno de barro para que se secara o se la dejaba al sol. Después venía la madera, después vino la piedra, después vino el cuero y ahora llegó a nosotros el papiro, y después del papiro vino lo que se le llamó la vitela. La vitela irrumpió en el mundo porque había un rey que era el rey de Pérgamo, de ahí es que viene de pergamino. El pergamino viene de la palabra Pérgamo. Pérgamo era una ciudad y en esa ciudad estaba un rey llamado Eumenes, sí, que este rey le dijo a Egipto: bueno, vos necesitas mi papiro, vos necesitas mi material, te lo voy a vender muy caro. Y Egipto dijo: no, pará, no te lo voy a comprar más, voy a buscar otra forma de poder tener mis propios escritos con otro material. Y de ahí es que nace la vitela. ¿Está bien? De ahí nace la vitela. Bueno, ahora, la vitela también se hace de pieles. Ya no está más en pergamino, estas hojas que se pegaban una al lado de la otra, sino que ahora la vitela o el pergamino, que también se le llama o vitela o pergamino, también estaba hecho de pieles, pero las pieles eran muy caras, porque se hacía de ternero y de antílopes. Había que matar para hacer libros y libros y libros con estas pieles. Entonces, de a poquito va evolucionando todo y llega el códice. El códice. Ya viene, el códice es un manuscrito ya que viene casi como en forma de libro, ya casi más o menos como nosotros lo tenemos. Pero ya no eran rollos, sino que ya eran libros. Pero era un material de escritura bastante pesado. Era bastante pesado porque... imagínense el libro, un alto así eran los libros. Entonces, no era tan fácil de llevar adelante, no era tan fácil de transportar, no era tan fácil de poder desarrollarlo. Bueno, pero eran las formas que tenía. Primero en arcilla y terminamos en las pieles de animales. Después va evolucionando, por supuesto que va evolucionando, todo sigue evolucionando hasta llegar a nuestro tiempo. Después vamos a entrar un poquito de cómo llega, en la clase que viene, cómo nos llegan las escrituras a nosotros. Bien, me queda bastante para poder compartir. Vamos a ver cuáles son los temas que me quedan. Bueno. A ver. ¿Los escritos originales, pastor, para qué era? ¿Cómo? Los escritos originales. El que dijo hoy. Bueno, antes de pasar a los instrumentos de escritura. Los escritos originales ya no quedan, hoy en día ya no quedan más escritos originales, ¿sí? Solo tenemos copias de copias de copias. Imagínense que cuando Moisés escribió en arcilla, después de la arcilla pasaron a escribir eso mismo que él escribió, pasó a escribir en piedra y después en madera y después en cuero. Es decir, ya no existen más originales más que nada del Antiguo Testamento. Tal vez algún fragmento o algunos pocos fragmentos del Nuevo Testamento sí existen originales, pero todo lo que tenemos y ha llegado a nosotros son copias de una copia de otra copia, pero lo que nosotros creemos es que esas copias son fiel al original. Si se escribió en arcilla y decía Dios es amor, no importa si han pasado 1000 años de ser copias de copias de copias, sigue diciendo en los originales de nuestras hojas, Dios es amor. Porque el Espíritu Santo supervisó tanto en la antigüedad como en la actualidad que lo que se escribió fue inspirado y esa inspiración no se perdió a lo largo de los años y a lo largo de todas las escrituras.
No tenemos ningún escrito original del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento hay unos pocos fragmentos, pero sí tenemos al Espíritu Santo de Dios, quien es el autor de las Escrituras, el cual sigue paseándose en las mismas hojas que nosotros tenemos hoy en día. A eso me quería referir y gracias por recordármelo. Los instrumentos de escritura fueron en tinta negra y la tinta se sacaba del hollín o de una especie de goma en agua. Se pisaba, la goma se iba rompiendo y se iba tomando este líquido negro que quedaba y de esta forma ellos podían utilizar este color negro para poder escribir los símbolos o las letras en el cuero. Quiero leerles algo acerca de los esenios, quienes escribieron los rollos del Mar Muerto. El descubrimiento en el año 1947 de los rollos del Mar Muerto fue algo extraordinario, porque en los rollos del Mar Muerto habían rollos, por ejemplo, del siglo II antes de Cristo. Y se descubrieron, es decir, 200 años antes de Cristo habían rollos. Esos rollos se mantuvieron en el desierto y en el año 1947, es decir, casi 2000 años después de haber sido escritos, esos rollos fueron descubiertos. Y en estos rollos se descubrieron, por ejemplo, el libro de Isaías, parte de los libros de Ezequiel, de Daniel, e incluso algunos escritos estaban tan percudidos porque ya habían pasado casi 2000 años. De todas formas, el descubrimiento solo trajo veracidad a la palabra de Dios, porque esos escritos que eran tan cercanos a los originales hablaban de lo mismo que habla nuestra palabra, la Biblia. En el año 47, 1947, hablaban lo mismo que esos escritos del libro de Isaías, y nosotros con una Biblia actual, estoy hablando del año 1947, decían las mismas palabras que ese libro, que ese rollo que conservaba las palabras originales o muy cercano al original. 200 años después o 300 años después de la vida de Isaías, se escribieron los hechos de Isaías, o Isaías dejó grabado las palabras del Señor en cuero, y estos cueros permanecían. Y quiere decir que el Espíritu Santo de Dios inspiró, sopló, y lo que se escribió 2000 años antes, ahora podían corroborar y podían comparar, y querían buscar errores, y no había errores con el escrito de 200 años antes de Cristo, con los escritos de 1947 años después de Cristo, no había errores. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es el que guiaba a los escritores. Esto es importante para saber en cuántos idiomas se escribió la palabra del Señor. Eran 3. ¿Recuerdan cuáles eran? Rápido. Hebreo. Sí. Griego. Muy bien, esos 3, hebreo, arameo y griego. Así es como fueron escritas la palabra del Señor. ¿Sí? Después hubieron traducciones, que eso después lo vamos a ver en la próxima clase. Pero en los primeros, el Antiguo Testamento fue escrito, y parte del Nuevo Testamento, salvo algunas expresiones, que ahora enseguida las vamos a ver, fueron escritos en arameo del Nuevo Testamento, pero el hebreo, casi todos los 39 libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo y arameo. ¿Está bien? Ahora, estoy buscando en el libro, no me acuerdo, porque no me quiero equivocar en esto, en las partes... En las partes donde está escrito el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento se escribió básicamente en griego, pero ¿recuerdan algunas expresiones del Señor Jesús en otro idioma? Que eran en arameo y quedaron plasmadas en la palabra del Señor. Le voy a decir una. Talita Kumi. Muy bien. Esa era una expresión
que está grabada en el Nuevo Testamento, pero que tenía que ver con el arameo, ¿sí? Esto está escrito en el libro de Marcos, si no me equivoco. Les dije, Elí, Elí también, Elí, Elí, lama sabactani, cuando el Señor estaba siendo crucificado, eso también, y él clama, Señor, Señor, porque, Dios mío, perdón, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué ocultas tu rostro de mí? Bueno, son expresiones en arameo, porque el Señor Jesús tenía conocimiento. El idioma que el Señor y el idioma que se manejaba en el tiempo de Jesús era el arameo, ¿sí? El arameo era el idioma que se hablaba en el tiempo del Señor Jesús, pero el griego era el idioma universal de aquel momento. El arameo se hablaba en el tiempo de Jesús, Jesús hablaba arameo, leía en arameo, podía leer en arameo, también se sabía el griego como un idioma universal, ¿sí? Entonces, los idiomas que convivían en el tiempo de Jesús era el hebreo, un hebreo antiguo, muy antiguo, era el arameo como una lengua nativa y el griego como una lengua universal, como un idioma universal. Y entonces el Señor hablaba el arameo y hablaba el griego, pero el Nuevo Testamento se escribió, ¿en qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? En griego, algunas pequeñas partes en arameo. ¿Está bien? Entonces, en griego se escribió el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan cómo se llamó la traducción del hebreo arameo al griego en el año 250 a.C.? La Septuaginta. Muy bien. Muy bien. No sé quién lo dijo, pero muy bien, la Septuaginta. Es la primera traducción que tenemos conocimiento. También está, como se llaman los escritos babilónicos del Antiguo Testamento. Eso lo vamos a ver, espero poder verlo en algún otro momento. Pero la traducción que el Señor Jesús manejaba, del Antiguo Testamento, en el tiempo donde él leía y podía compartir, era del griego, que había sido todo el Antiguo Testamento había sido traducido del hebreo arameo al griego, y el Señor podía leerlo tanto en arameo como también podía leerlo en griego, pero lo que el Señor manejaba era esta escritura, esta traducción de la Septuaginta. Esto era muy común en el pueblo hebreo y los eruditos están casi seguros que es la versión que él utilizaba en cada una de sus exposiciones, o todo el conocimiento o todas las cosas que él había estudiado cuando era pequeño, se estudiaba en base a la Septuaginta, en esta traducción. Muy bien, los manuscritos, por supuesto, eran todos hechos a mano, ¿sí? Eran todos hechos a mano, con algunos cinceles, con algunas puntas, con algunos tipo plumas, eran como pequeños hierros con forma, es como si fueran cortafierros, pero bien pequeñitos, bien afilados, con una punta. Entonces con esto, martillo y cincel, así se llama, cincel, se tallaban las letras cuando era o en madera, o era en piedra, o eran en cuero. Ahora, vamos a ver, esto es importante, y esto sí lo voy a pedir en el examen. Los manuscritos estaban divididos en dos categorías o en dos clases. Estas clases se llamaban, una se llamaba unciales y otra se llamaban cursivos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál es la diferencia entre unciales y cursivos? Unciales son porque fueron escritos en letras grandes mayúsculas. Esta definición se la tienen que saber de memoria. Unciales, ¿por qué son unciales? Porque estaban escritos en letras grandes y mayúsculas. Unciales se llaman unciales porque estaban escritos con letras grandes y mayúsculas. Cursivos, ¿por qué se llamaban cursivos? Porque estaban escritos en cursiva o a mano, ¿sí? Estaban con letras cursivas o a mano. Así, esta es la definición que les voy a pedir. ¿Cuál es la definición de unciales? Bueno, porque estaban en letras grandes
y mayúscula. En cursivos, ¿por qué? Porque estaban en letras cursivas o a mano. ¿Se entendió? Perfecto. Esas son las dos definiciones y es muy, muy importante para poder tenerlas bien presentes para cada uno de nosotros. Bien, hemos llegado al final de esta clase. Lo hemos hecho en tiempo récord. En un tiempo récord lo hemos podido hacer. Así que bueno, si tienen algún tipo de pregunta, me la hacen ahora. Si alguien no pudo entender algo de esta clase o de alguna otra clase, me lo puede preguntar y voy a tratar de poder explicarlo de una forma que todos lo podamos entender. O tal vez, no es que usted no lo pudo entender, yo no me pude dar a entender yo, porque a veces pasa que uno en la vorágine habla y al final, como estamos virtualmente conectados, no podemos a veces preguntar o levantar la mano y decir, no entendí tal cosa. No hay ningún problema, si alguien no entendió algo, me gustaría poder aclararlo o tal vez entre todos podamos aclarar la situación. ¿No? Pastor, Sí. No, profe. Sí, y después la otra hermana que está por preguntar. Decime, Pablo. el griego koine, o Koiné, sí. ¿Eso qué es? El griego, no, el griego koiné, ¿por qué se llama koiné? Porque había otro tipo de griego también. El griego koiné es el griego que hablaban el común de la gente, eso es lo que significa. El común de la gente, todos podían, Popular. claro, popular, era el idioma popular, que todo, a ver, cuando digo todo, era todo el mundo lo podía hablar, todo el mundo de aquel entonces conocido hablaba este idioma griego koiné. ¿Por qué lo podían hablar? Esto era importante. ¿Por qué lo podían hablar? ¿Recuerdan el imperio de Alejandro Magno? Él era griego. En su filosofía de conquista y en su filosofía de vida, él quería contagiar al mundo con su sabiduría o con la sabiduría de Grecia. Y lo que él imponía era el idioma y sus costumbres. Y lo que quedó, las costumbres también quedaron en el tiempo de Jesús, que se le llamaban helenista, que se metió incluso hasta dentro del templo. Y es por eso que hay una revuelta, en la revuelta que se llama de la familia de los macabeos. Pero bueno, voy a esto, al idioma, solo me quiero limitar al idioma ahora. Alejandro Magno impone el idioma en todo el imperio, en todo el mundo que él había conquistado a lo largo de 200 años, por medio de él y por medio de los gobernantes o por medio de los capitanes que él tenía, que fueron después los que gobernaron en las cuatro partes o los 4 puntos cardinales más importantes de su imperio. Impusieron esto, la tradición, la costumbre y el idioma. Pero todo esto tenemos que saber que fue plan de Dios. ¿Por qué fue plan de Dios? Porque en el tiempo de Jesús, para el Evangelio, fue muy importante el idioma griego koiné, que hablaban todo el mundo. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús, los discípulos, Jesús, todos hablaban este idioma. Y cuando vino la persecución, en los primeros 100 años de la iglesia, vino la persecución, ¿recuerdan esto que Saulo perseguía a la iglesia? Todos se dispersaron. ¿Y cómo creen ustedes que predicaban? ¿En qué idioma lo predicaban? En el griego koiné. Y la escritura se empezó a escribir en el griego koiné también. Entonces todo el mundo, todo el imperio, ya en este tiempo, el imperio romano, todos hablaban, no solo el romano hablaba el latín, pero el imperio, todo el mundo de aquel entonces tenía como idioma universal, como hoy en día nosotros tenemos el inglés y muchos pueden comunicarse como un idioma universal, el inglés. En aquel entonces el idioma universal era el griego. Entonces por donde iban los evangelistas, por donde iban los discípulos, corría el evangelio por medio de esta palabra, por medio de este idioma, y las escrituras también. Y esto fue un plan de Dios. Así como el idioma fue un plan de Dios, así como el imperio romano también estaba dentro del plan de Dios, porque Roma, ¿qué trajo? Roma trajo caminos, y por los caminos iban los predicadores, y por los caminos
¿Vieron que hay un dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma? Bueno, todos los caminos desde Roma podían conducir a cualquier parte del Imperio Romano. Y los discípulos del Señor, como Pablo, que predicó tal vez a todo el mundo de aquel entonces conocido, ¿cómo lo hizo? Lo hizo por dos medios. Uno por el idioma y otro por el desplazamiento que él podía tener. Uno era en barcos, que tenía que ver con el Imperio Romano, y otro era por los caminos, que también tenía que ver con el Imperio Romano. Todo fue plan de Dios. El idioma y los caminos. La seguridad que quería esto de poder desplazarse por los caminos de Roma. Entonces, ¿alguien quiere preguntar algo más? Sí, yo no entendí lo último que dijo sobre los manuscritos escritos, que fueron 2, porque acá en el libro dice 4. No, los manuscritos, yo estoy hablando de las dos denominaciones o de las diferencias que se hacen entre los escritos. ¿Sí? Listo, no entendí eso. Los manuscritos están divididos en 2 clases. Una, unciales, 2, cursivos. Así se diferencia entre unos y otros. Los unciales, habíamos dicho que son escritos en letras grandes y mayúsculas. Los cursivos, porque eran letras cursivas y a mano. ¿Está bien? Así se diferenciaban los dos tipos de manuscritos. Bien, ¿alguien quiere preguntar algo más? Bien, entonces hemos terminado.